¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Bien, entonces vamos ya a revisar cuál es la utilidad, ¿cierto? O más bien qué son los parámetros genéticos, qué son, cuáles son, cómo se miden, cómo se interpretan y cómo se calculan. Eso es básicamente lo que nos resta en estas 2 semanas, o en estas, 2 semanas que nos restan. Bien. ¿Qué son los parámetros genéticos? Cuando hablamos de parámetros genéticos, ¿cierto? Más que qué son, ya le voy a decir más adelante cuáles son y la definición de cada uno de ellos, pero los parámetros genéticos me ayudan a evaluar la precisión en las predicciones. Cuando salgamos a la evaluación final, bien sea oral o escrita, Juliana Hernández está en clase. No me ha llegado la respuesta si al final el grupo decidió hacer, la evaluación oral. Bueno, antes de eso. Profe, pues hasta ahora en la votación va ganando oral. Oral, listo. Entonces, antes de iniciar, se me volaba de acá de la... El 6 de junio, viernes, ¿sí? Tenga nota, es la evaluación final. ¿Cómo así, profe, final? Recuerden que ustedes tienen que hacer una presentación o una sustentación de ese informe tienen que hacer una presentación del análisis de los datos, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo lo vamos a realizar? El viernes 6 de junio. ¿Por qué no el lunes 2? Porque es festivo. Entonces nos toca el 6. Entonces, lunes 2 de junio es festivo. Nos trasladamos al viernes 6, que será nuestra evaluación oral final, que incluye la presentación del análisis más la parte final del parcial, que es oral. ¿Listo? Entonces ya quedamos en eso. Yo a través de Juliana vuelvo y paso esta información, pero tengan todos ahí nota, papel y lápiz, viernes 6 de junio. Bien, entonces les comentaba acá, cuando usted llega a la evaluación oral y le sale la pregunta, ¿para qué sirven? No qué son, ni cuáles son, sino cuál es la utilidad de los parámetros genéticos, seguirá siendo evaluar las precisiones de las predicciones del valor genético, ¿cierto? Yo soy pongo toda mi confianza en usted, que entiende esta utilidad, ¿cierto? Evaluar las precisiones de las predicciones del valor genético de los animales. ¿Listo? Ya habíamos visto, señora. En tal caso, digamos que hubieras ganado el escrito, tú nos hubieras puesto a hacer ejercicios. Claro. Y ahorita como ganó el oral, todo es sin ejercicios. Claro, porque usted en el oral ya está haciendo el ejercicio, es decir, en el oral hacemos el teórico práctico, ¿sí? ¿Cuál práctico, profe? El del análisis de los datos. Y en el teórico, pues más bien es como la interpretación o la aplicación de la teoría frente al análisis que usted está realizando. Si fuera un parcial escrito, no sé si 4 o 5 diapositivas más adelante, les tengo un ejercicio que obviamente sale en parcial si es oral. Y obviamente no le voy a poner a analizar 1000 datos como los que tenemos en la base, porque obviamente para eso estamos utilizando un software, pero sí, no sé, datos pequeños para que usted pueda aplicar las fórmulas y estimar, ahí sí, estimar los parámetros genéticos, que ya me va a entender más adelante. ¿Listo?
Profe, sino que tengo una pequeña duda sobre el parcial oral y escrito. Sí, Tengo entendido, no sé si estoy mal, que el oral es dependiendo un porcentaje al ABP, o sea, si yo saco en el ABP 2 puntos, B 5, para el parcial se me iría 2.5 de ventaja, o sea, sí, y correcto. ya el resto sería por parte mía, de lo que Ujú. me pongan ahí. Sí, Pero señor. el escrito sería ya el porcentaje solo, o Sí, sea, lo claro, que es la evaluación y el valor que usted saque. Saca 5, saca uno. Y ah, equivale bueno. al 50%, ¿no? Ajá. Ah, Entonces, bueno. vuelvo y les digo, es una ventaja grandísima para quien ha perdido los últimos dos parciales. Volver a perder el tercero, pero con 2.5. ¿Qué les quiero dejar de reflexión? Eh, Tiene que guerreársela, es decir, no, si hacemos un parcial oral y como dijo la compañera, tengo ventaja de 2.5, pues no me puedo dormir en los laureles, como dice la frase, ¿cierto? Tengo que aguerriármela a sacar un 3.5, un 4, ¿por qué? Porque al final equivale al 50% de mi nota y esta es la más alta, es del 40%. Y yo ya saqué la lista de los estudiantes que están en riesgo, que son bastantes, ¿sí? Yo me relajaría mucho si hubiera pasado el primer parcial con nota alta, el segundo también, entonces ya tengo más que ganada de mi nota final, pero pellizquese el que obviamente ha perdido los últimos dos parciales. Y los cortes, ¿no? Que eso es mucho más grave. Bien, dudas antes de seguir con la teoría. O sea, resolvamos esto antes de seguir para no Profe, ¿sí uno puede interrumpirle la revelar esa teoría. lista No, o decirle a cada persona? no entendí, ¿qué? O sea, o decirle a las personas que están en peligro o algo así. No, yo ya la saqué, mi querida. Yo ya saqué la lista, ya la mostré aquí, ya la presenté. ¿Y qué estrategias hicimos? Ya están aplicadas, ¿sí? Ah, ok, Yo ok. vuelvo y le digo, esa lista ya la saqué, no sé, la semana siguiente de la segunda evaluación. Y ya aplicamos con ellos ciertas estrategias, ya está. No sé, ¿alguien más tiene dudas? Bueno, entonces, retomo. ¿Cuál es la utilidad de los parámetros genéticos? Evaluar las precisiones en las predicciones del valor genético. Recuerde que esta fotografía yo ya se la había presentado cuando miramos el valor genético aditivo, que lo podemos estimar en doble vía. ¿Doble vía cómo? Cuando yo cuando yo quiero evaluar a un padre, ¿a través de qué? A través del fenotipo de sus hijas, ¿cierto? Y cuando yo quiero evaluar a esta hija, ¿a través de qué? De los valores genéticos del padre. Entonces, a través de allí yo hago predicciones, ¿cierto? Del comportamiento reproductivo o productivo de estos individuos y al final ese es el valor genético de los animales, ¿ya? Les había mencionado que nosotros desde que arrancamos este curso venimos trabajando con probabilidades, no adivinando quién es mejor y quién pudiera tener el mejor comportamiento, sino haciendo predicciones. Y esas probabilidades realmente son las que me acercan, ¿sí? A estimar o a mejor a seleccionar los mejores individuos. ¿Cuáles son los parámetros genéticos realmente que vamos a empezar a estudiar? Son tres: la heredabilidad, la repetibilidad y las correlaciones genéticas. ¿Sí? Ya le voy a mostrar cada uno, cuál es la definición, cómo se miden y cómo se estiman. Pero cuando yo le hablo a usted de parámetros genéticos, estoy integrando estos tres: heredabilidad, repetibilidad y correlaciones genéticas. ¿En quién las voy a estimar?
¿sobre quién se estiman estos valores genéticos? O decir, a ver si me hago entender mejor la pregunta. Yo creería, profe, que sobre el papá o sobre los padres. Ok, pero ¿tú qué requieres de los papás para estimar la heredabilidad, repetibilidad y correlaciones? ¿Tú tienes este Yo diría individuo que o este? todo lo que es el registro de ellos o la información de ellos. ¿Y la información es qué, mi querido? Su información genética, quiénes son, su pedigrí, Ok, pedigrí, ¿qué más? su raza, su edad, no sé, profe, como la pregunta exacta. Sí, quiero reformular la pregunta. Está bien, ¿cierto? Cuando usted llega a campo y le digan, yo necesito saber la heredabilidad, repetibilidad y las correlaciones de quién, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos en busca de, es decir, mi papel es predecir el comportamiento de estos individuos respecto a qué, a los fenotipos, ¿sí? Entonces, cuando John me dice registro, yo por eso le pregunto de qué. Ah, profe, registro, ¿cierto? De las características que yo voy a, o que son objeto de estudio para mejorar. ¿Qué características? Productivas, reproductivas, de conformación, ¿cierto? Las tres al mismo tiempo. Entonces, que quizá fue imprecisa en la pregunta, pero yo debo colectar toda la información fenotípica de este individuo, ¿cierto? Puede ser de este individuo o de este individuo, pero en relación a los datos fenotípicos, es decir, lo que usted tiene en sus bases de datos. ¿Sí? Entonces, se estima la heredabilidad, repetibilidad y las correlaciones de los caracteres. ¿Medidos en quién? Ah, claro, en estos individuos, y son una herramienta para poder estimar el valor genético en ellos. ¿Me hago entender? Si yo necesito estimar el valor genético, el animal que tenga el mejor valor genético productivo, es decir, producción de leche, ¿yo qué tengo que evaluar? Todas las producciones de leche, es decir, los litros que produce ese individuo, ¿cierto? Que serán objeto de estimación de los parámetros genéticos. ¿Me enredé mucho o me hice entender? Bien. ¿Qué es la heredabilidad? La heredabilidad es, nosotros hemos venido revisando desde el primer día de clases una palabra muy parecida a esta, que es la herencia, ¿cierto? ¿Qué es la herencia? Pues la transmisión de los caracteres de padres a hijos, ¿cierto? Tal cual está aquí la foto. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señora. Cuando hablamos de la heredabilidad, ¿sí? Yo ya tengo que saber, es decir, la tengo que cuantificar. No me es únicamente, no me puedo quedar en ese concepto de es la transmisión de las características de los padres a los hijos. Tengo es que cuantificar, ¿cierto? El rasgo o la característica que estoy analizando, ¿cierto? ¿Qué tanto porcentaje, ¿cierto? O cuál es el valor
de esa característica en la herencia. Entonces es la propiedad que tiene un carácter fenotípico, cuantificable, ¿cierto? Medido en poblaciones. Creo que me olvidé de decirles en la diapositiva anterior que cuando hablamos de parámetros genéticos, yo debo tomar la información de un gran grupo de animales como es el que usted tiene y estimar, ¿cierto? Estos parámetros a nivel poblacional, ¿cierto? Es decir, cuantificar en qué tanto porcentaje se hereda la producción de leche, la calidad de la leche, las ganancias de peso, qué tanto se hereda la calidad de la carne. Ustedes en las exposiciones nos hablaron de varios fenotipos y por qué esas razas eran buenas, ¿cierto?, en ciertas características. Entonces la heredabilidad como definición, ¿cierto?, es la fracción de la varianza fenotípica que es debida a la variación única y exclusivamente genética, ¿cierto? En algún punto de la clase yo ya les había explicado que partimos de nuestro primer modelo genético, ¿cierto?, que es el fenotipo igual al genotipo más el ambiente. Es nuestra primera modelo genético, ¿cierto? A partir de aquí, surge un segundo modelo que me habla únicamente de este componente genético. Y cuando yo estoy definiendo la heredabilidad, ¿sí?, hace referencia, cuando dice aquí en la diapositiva, únicamente al factor genético, es porque evalúo, ¿cierto?, esos fenotipos, ¿cierto?, cuantifico que esos genotipos cuánto heredan a través única y exclusivamente de la genética. ¿Por qué no el ambiente? Porque el ambiente obviamente ya hemos visto que sí tiene efectos sobre el fenotipo, pero el ambiente no se hereda. El ambiente es un efecto que yo veo en dos comportamientos. Puedo ver el comportamiento ambiental temporal, pero puedo ver el comportamiento ambiental permanente, ¿sí?, que tiene un efecto sobre el fenotipo, pero no se hereda, ¿cierto? Al no heredarse, entonces la heredabilidad únicamente toma la varianza, ¿cierto?, del componente genético. Y vuelvo y le recuerdo, el componente genético es igual a los efectos dominantes, a los efectos aditivos, más los efectos epistáticos, que eso ya lo vimos en algún punto, ¿cierto? Entonces la heredabilidad, por definición, es la fracción de la varianza fenotípica debida única y exclusivamente al componente genético. ¿Cuál es su símbolo? Aquí lo taché, pero se simboliza h al cuadrado, ¿cierto? Cuando nosotros miremos este símbolo en algunos textos, tenemos que saber, ¿cierto?, que nos están hablando de la heredabilidad. Tengo que hacer aquí un paréntesis estadístico, ¿cierto? Porque como les mencionaba al inicio de la clase, ya lo voy a estimar, ya voy a estimar la varianza, ya voy a estimar la heredabilidad, es decir, voy a saber cuál es el valor. ¿Quién me ayuda a estimar la heredabilidad? La varianza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la varianza? Término estadístico. ¿Qué es la varianza de los datos o qué es la varianza por definición? Voy a sacar mi libro de estadística. ¿Qué es la varianza? Es cuánto se aleja un dato. No. Oiga, ¿están en clase conmigo? ¿O realmente paro aquí y nos vemos el viernes como con más acople? Porque si no, no sé,
Al final creo que me toca doble trabajo en volverles a explicar lo mismo. Profe, John, la variabilidad no viene siendo qué tanto se aleja un dato de la media. la varianza, porque la variabilidad es otra cosa. Eso. Entonces, Profe, como una medida de dispersión. Sí, señor. La varianza, al igual que la desviación estándar, John y grupo, la varianza, al igual que la desviación estándar, son medidas de dispersión que te indican, sí, realmente, qué tan alejado está del promedio general, como se evidencia aquí en este gráfico. Entonces, ¿por qué es importante el análisis exploratorio de los datos? ¿Cierto? Porque realmente cuando yo me voy a estimar estos valores de estadística descriptiva, yo estimo la media o el promedio de los datos y estimo la desviación estándar y la varianza. Pero la utilidad de ellas es realmente porque la varianza me lleva a estimar la heredabilidad, ¿cierto? Entonces yo puedo saber qué tan dispersos están esos datos. ¿Cuáles datos, profe? Los que yo le entregué en el Excel, en la columna de intervalo entre partos, que hay varios valores, ¿cierto? ¿Tomados en quién? En un mismo animal a través del tiempo. ¿Sí? Ya se lo voy a explicar cuando miremos repetibilidad, ¿sí? Que es otro parámetro que está acá. Pero la heredabilidad, recuerden que usa la varianza para su estimación. Entonces, para estimarla, es decir, para poderla calcular y para saber el valor, ¿cierto? Hay dos formas de estimarla, o hay dos cálculos que yo puedo hacer. Todos llevan implícitos la varianza, ¿cierto? La heredabilidad en sentido amplio, ¿sí? Es esa parte de la variación fenotípica que depende del genotipo de los individuos, ¿cierto? ¿Cuál genotipo? De la varianza genotípica, es decir, del componente total, ¿cierto? De los factores genéticos, dividido sobre la variación de los factores fenotípicos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores fenotípicos? Los que yo estoy analizando y colectando en finca para después estimar estos parámetros. Y la heredabilidad en sentido estricto, como su nombre lo expresa, es mucho más rigurosa porque no toma el componente genético completo, sino que toma la varianza genética aditiva, ¿sí? Entonces la heredabilidad en el sentido estricto depende de los factores genéticos aditivos y no tiene en cuenta los otros factores. ¿Cuáles otros factores? Si yo le preguntaría en el parcial, teniendo en cuenta la heredabilidad, la estimación de la heredabilidad en sentido estricto, que me dice, o cuya fórmula es la heredabilidad en sentido estricto se calcula en una división de la varianza genética aditiva sobre la varianza genética fenotípica. ¿Qué factores no considera? ¿Qué factores genéticos no está considerando? ¿Cuál sería la respuesta? Clara y concisa. Hillary. Profe, ¿será que de pronto podría repetirme bien la pregunta? Porque la verdad no estaba muy nerviosa. Profe, ¿no ¿Estaba qué, Hillary? ¿Estaba qué, Hillary? Estaba un poco larga, la verdad. No le entendí. ¿Está en clase o no está en clase? Gabriela Murillo, ¿está en clase?
Profe, o sea, digamos que por ejemplo en estricto nos están hablando de población, pero a cambio en el amplio nos hablan de, digamos que de un individuo. No, también de población. Ahora, Es decir, cuando yo estoy estimando parámetros genéticos, siempre tengo que pensar a nivel poblacional. Claro, los fenotipos se colectan a nivel individual, ¿cierto? Como en el caso suyo. ¿Cuántos animales están incluidos en este análisis? ¿Cuántas vacas están incluidas en este análisis reproductivo? 325. 300. Bueno, Según el conteo manual, 325. Bueno, según el conteo manual del compañero, 325. Listo. ¿Qué se le presenta? ¿Y cuántos datos tiene? 1279. Listo. Entonces, yo tengo una población de 320 vacas, ¿cierto? En los cuales se han colectado 1000 y tanto de fenotipos, pero al final yo voy a estimar la heredabilidad de quién, del intervalo entre partos a nivel poblacional. ¿Ya? Cuando yo estoy pensando en heredabilidad, en correlación y en repetibilidad, claro, tomo los valores fenotípicos de cada individuo, pero el resultado lo aplico a nivel poblacional. ¿Sí? Y la pregunta para Hillary era, ¿qué factores genéticos no contempla la estimación de la heredabilidad en sentido estricto? En el sentido estricto, profe. Factores, perdón. Le hubiera quedado, ahí, ejemplo, le hubiera quedado mal el parcial a Hillary y yo le digo, bueno, su nota final es 2.5, gracias, puede salir, ¿cierto? 2.5 en el mejor de los casos, vuelvo y hago claridad, cuando usted sacara un 5 en la sustentación de estos datos, que al final vamos a terminar hablando de lo mismo. ¿Cuál es la heredabilidad del carácter y el intervalo entre partes? Por eso es que les digo que el parcial les queda muy fácil. No me voy a mover de esta diapositiva hasta que me respondan la pregunta. Guzmán, Romo, Isabela, ¿está en clase? Profe, Gaby se la sabe, pero no la quiere decir. Gaby. No, pero pues, estaba pensando en si podría hacerle pistas, ¿sí? Que no entraría en esa era. ¿Y cuál otra? ¿Vas bien? ¿Estás bien? Epístasis y cuál más. Profe, yo creería también que la dominancia. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? No sé. Claro y concreto. ¿Qué factores genéticos no contempla la estimación de la heredabilidad en sentido estricto? No sé ni siquiera cómo, no entiendo ni la pregunta. Pero la tienen, niños. Trujillo, Andrea, Paola Andrea. Pues creería que pues como esos dos interfieren. No, dime la respuesta correcta. Con seguridad. Pues la epistasis y la dominancia como interfieren en el fenotipo, entonces por tal motivo no se utiliza en los cálculos del valor genético. Claro, miren, esta es la que este efecto aditivo es el que estoy contemplando en la estimación de la heredabilidad en sentido estricto. La pregunta es, ¿cuáles efectos genéticos no se contemplan? Profe, los efectos genéticos dominantes y los efectos genéticos epistáticos. Salió del parcial con un 5. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué esto es nuevo? No, ya, esto no es tan nuevo. Estas fórmulas ya las habíamos trabajado semanas antes y yo ya les había explicado, ¿cierto? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Y cuál es su efecto dentro de los fenotipos? ¿Sí? ¿Quién tiene duda aquí?
O ya con esto quedó claro. Y si ya te está diciendo que se están tomando variables adictivas, ¿cuáles son las ¿Cuál es que más fácil están estimarla? tomando? ¿Cuál es menos Las rigurosa? variables de efectos adictivos, dominantes y epistáticos. Y si ya te dice que te está tomando efectos adictivos, ¿cuáles dos? Si yo le dijera a María Fernanda Cundumí, pregunta de parcial, tú como investigadora en el cálculo de la heredabilidad, ¿qué fórmula usarías? ¿La del sentido amplio o estricto? ¿Y por qué? María Fernanda está en clase. ¿Qué preguntó? Profe, ¿nos puede repetir la pregunta, por favor? Si usted fuera el investigador, ¿sí? No sé, el investigador, y le tocara estimar la heredabilidad, ¿cuál estimaría? ¿La del sentido amplio o estricto? No te di la pregunta, marica. Las preguntas están pero corchadas. ¿Sí? Yo creo que la amplio. ¿Por qué? No sé. John, ¿qué pasó? No, yo no. Usted me preguntó. No, profe, la verdad no. No. O sea, no he podido como masticar la pregunta bien. Miren que la del sentido amplio me abarca esta fórmula, ¿cierto? Pues sí está bien. Era amplio, Esta pero... fórmula general, es decir, la del sentido amplio toma todo. ¿Sí, John? Eso se entiende por amplio. Sí, señora. La del sentido amplio me está tomando todo el componente genético. Porque yo digo que es más rigurosa y más estricta la del sentido estricto. Porque me es necesario como investigador saber cuáles son los efectos aditivos. ¿Sí? Y los efectos aditivos de una característica con herencia poligénica, pues son difíciles de estimar, porque si yo le digo cuántos genes están implícitos en la coloración de los ojos, que lo vimos en clase, ¿Qué? más de 20, ¿cierto? O bueno, por ahí un artículo decía que por lo menos hasta el 2024 habían identificado 50 genes con efecto aditivo, ¿cierto? Es decir, cada uno de ese grupo de 50 va sumando, ¿cierto?, a la expresión del carácter. Entonces, estimar esos efectos aditivos resulta bien complejo, por eso la estimación de la heredabilidad en sentido estricto es mucho más rigurosa, mientras que la del sentido amplio, como yo tengo todo el componente genético, ¿sí?, a veces es mucho más fácil de estimarlo. Profe, ¿Sí me hago entender? profe, Es decir, tú aquí esos tendrías genes- que tener los genotipos. ¿De quién? De los 50 genes que tienen un efecto sobre el carácter. O sea que en ese ejemplo que tú me estás dando de los ojos, yo no podría hacer la heredabilidad en sentido estricto, porque hay muchos genes involucrados. No, sí se podría, pero ¿qué necesitas? Conocer los genotipos. ¿De quiénes? De los genes involucrados. Por eso se llama estricta, porque es mucho más rigurosa, pero es la más acertada, ¿cierto? En términos de heredabilidad. Pero la gran mayoría, digamos, cuando yo soy un investigador que tengo la posibilidad de irme al laboratorio y de identificar los genotipos, ¿cierto?, que tienen un efecto aditivo sobre los caracteres, yo lo puedo lograr. Pero con las herramientas, John, que usted le ha dado, con las herramientas que la profe le dio a John, para que estimen la heredabilidad, ¿es posible saber es posible estimar la del sentido estricto? Pues digamos que tendríamos que hacer una investigación teórica bastante rigurosa que me muestre el comportamiento de ello, ¿sí? Pero en cambio yo con la raza, ¿cierto?
sé cuál es el comportamiento genético respecto al carácter, ¿cierto? Porque la raza, ya lo vimos a través de las exposiciones, la raza es como el paquete genético, por eso dice, la Holstein es buena para producción, pero no para calidad, pero la Jersey es buena para calidad, pero no para producción, la Santa Gertrudis es buena para tal cosa. ¿Qué otra fue la que mencionaron? Gir es buena para producción de leche. O sea, la raza te muestra el componente genético, ¿cierto? Ahí en ese paquete. No sé si me hago entender yo. Sí, señora, porque ya los estudios ya lo Claro. han identificado. Ya lo han identificado y me dicen para qué es buena cada raza, no cada animal, ¿cierto? Sino cada raza. Por eso me es importante, o por eso es importante, sí, saber que estos parámetros se estiman a nivel poblacional, cuando yo estoy analizando el comportamiento de las razas. ¿Bien? ¿Dudas aquí, niños? ¿Cómo se mide la heredabilidad? ¿Cuál es el rango de medición? ¿Cierto? La heredabilidad tiene un rango de variación entre 0 y 1. ¿Sí? Usted esto lo puede multiplicar y llevarlo a porcentaje, ¿cierto? ¿Qué significa una heredabilidad de 1? Significa que la variación de ese carácter que estamos analizando, ¿cierto? Se debe a las diferencias de los genotipos. Pero cuando yo tengo heredabilidades de 0, significa que la variación del carácter es debida a factores ambientales, ¿sí? Entonces voy a tener caracteres que se muevan en el rango del 0 a 1, dependiendo de qué tan heredables son, ¿cierto? No le preste atención a esto que se me movió un poco la listo. Entonces, en ese rango de 0 a 1, ¿sí? ¿Qué significa tener? Bueno, también vamos a poder decir o mencionar que las heredabilidades son altas, medias o bajas. Pero ¿qué significa eso? ¿Cierto? Según los rangos de estimación. Por debajo de 20% o por debajo de 0.2, quiere decir que la heredabilidad es baja. ¿Y qué significa eso? Que disminuye la posibilidad de mejora genética por medio de la selección de individuos. Recuerde que nosotros estamos analizando todos estos valores para seleccionar cuáles son los mejores individuos dentro de la población, ¿sí? Y poderlos sacar para un plan de reproducción, ¿sí? Pero cuando las heredabilidades son bajitas, la selección no me es tan útil, ¿no? Por el porcentaje bajo de heredabilidad. Cuando las heredabilidades se mueven en el rango del 0.2 al 0.5, yo tengo heredabilidades medias o moderadas. Quiere decir que sí existe la posibilidad de ganancias o mejoras genéticas a través de la selección de individuos. Y por arriba del 50% o por arriba del 0.5 estoy hablando de heredabilidades altas. Y la mejor forma, ¿cierto?, de mejorar o de hacer mejoramiento genético es la selección de individuos, ¿sí? Ejemplo, ayúdeme a leer. Trujillo, no, Kiara. Tiene una probabilidad media de que esos valores genéticos que tú quieres llegar a Kiara, ¿estás en clase? Ay, toda la clase fue. No está en clase, Kiara. Gabriela Sofía Vargas Barbosa.
¿Está en clase? Bueno, entonces lo hago yo. Los miércoles casi siempre son Yo los lo digo, que... Sebastián, si una población presenta para las características, ¿sí estoy sonando? Sí, señor. Si una población presenta para las características peso al destete una Heredabilidad. 0.45, significa que el peso al destete en una población presenta una heredabilidad media. Y además ese peso medio de la población se da un 45% a los genes heredados, siendo el ambiente, manejo, alimentación, clima, bienestar, sanidad, entre otros, el responsable del otro 55% del efecto sobre el peso al destete. ¿Listo? Gracias, Sebastián. Y esta es la interpretación, ¿cierto? Es decir, en mi fórmula de peso al destete, ¿cierto? El peso al destete en mi fórmula, en mi modelo genético es P, es decir, es ese fenotipo que yo estoy midiendo, ¿cierto? El componente genético me están diciendo que equivale al 45%, más, ¿cierto? El componente ambiental que tiene una estimación de ¿qué? Del 55%. Entonces, quiere decir esto en términos generales, que si yo quiero mayores pesos al destete, por solo la genética, ¿cierto? Yo ya tengo un 45% de aporte de todos los genes heredados. Pero si yo quiero incrementar el peso al destete, ¿cierto? Yo tengo que mejorar la alimentación de esos animales, proporcionarles una infraestructura, ¿cierto? De bienestar. Y también tengo que asegurar que la sanidad, es decir, disminuir considerablemente los efectos patógenos que puedan tener una disminución sobre este carácter que es el peso. Si yo ajusto todo esto, es decir, si yo tengo un ambiente controlado, yo voy a incrementar el peso al destete. No vía genética, sino aprovechando el mayor porcentaje a nivel ambiental. Ahora sí. Profe, es que lo que entendí en el texto es que se nos dice que al menos del 50% depende de la heredabilidad. Listo, nos garantiza que, digamos, casi el 50% tiene características para tener un buen peso al destete, pero el otro 50% ya depende de nosotros en todos los manejos, la alimentación y lo que dice ahí, que es clima, bienestar, sanidad y todo eso. Sí, señor. Así es. Esto también depende de la raza, ¿no? Yo voy a tener razas con mayor peso al destete, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas razas o esas razas sintéticas se han proyectado en incrementar o más bien identificar esos genes con mayor aporte al peso al destete. Entonces, pero si yo necesito mejorar considerablemente el peso al destete o el caso contrario, si yo tengo, ¿sí?, promedios de peso al destete muy bajos, quiere decir que tengo que ponerle atención a esta parte ambiental, ¿cierto? Porque tiene dentro de la fórmula de la expresión mayor componente, es decir, un 55%. Habrán caracteres que superen al ambiente, ¿sí? Y es decir, no podré hacer nada, ¿para qué? Para cambiar esos fenotipos porque el componente genético es mucho más alto. Ya le voy a dar ejemplos, ¿sí? Digamos que en términos generales la interpretación de la heredabilidad es muy sencilla, ¿sí? Tengo que analizar realmente sobre los valores que van apareciendo, ¿sí? ¿Cuál es el análisis de ellos? Vivian, ¿está en clase? Pero... ellos están ahí igual.
Vivian. Brenda Ceballos. ¿Está en clase? Sí, profe. ¿Qué significa tener una heredabilidad del 1.5%? 1.5%. Profe, ahí, Brenda. que cuando está el 1, es que es genético, o sea, por la heredabilidad. ¿Qué significa el 1.5? Es imposible. ¿Tiene que hablar? No le sople. No le sopla. Está en evaluación. Dylan, responda. Hola, profe. Bueno, ahora sí tu turno. Profe, pero el valor máximo siempre es igual a 1. O sea, es imposible que 1.5. Es decir, los estoy llevando al al análisis, al raciocinio usted no puede decir que el 1 es debido a la genética y el 0,5 al ambiente. No, le estoy diciendo que es un parámetro que su rango máximo de medición es 1, ¿cierto? De tal forma que el 1.5 no se pudiera interpretar, ¿cierto? Si en dado caso le sale 1.5, como esto es a nivel de análisis de los datos fenotípicos, entonces pude haber cometido algún error en el análisis, ¿cierto? Pero nunca voy a poder tener heredabilidades por arriba de 1. Jamás. Ni 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre los fenotipos van a tener este comportamiento, es decir, la parte genética y la parte ambiental. Voy a tener heredabilidades bastante altas, sí, pero siempre la parte genética, la parte ambiental va a estar ahí presente, ¿ok? Algunos ejemplos. En cuanto a heredabilidades bajitas, ¿cierto? Por debajo del punto 20. Los caracteres reproductivos, ¿cierto? Medidos en diferentes poblaciones, es decir, cuando yo hablo de poblaciones hago referencia a las razas. Casi siempre yo voy a encontrar el valor máximo de la heredabilidad en un 15%, por arriba de 15% yo no voy a encontrar heredabilidades sobre la parte de reproducción. Intervalo entre partos, ¿cierto? Tamaño de camada, aunque ya se ha mejorado vía genética, ya se han mejorado estos caracteres, ¿cierto? En heredabilidades medias, es decir, en un comportamiento entre el 20 y el 40%, van a estar ubicadas las características productivas, como las ganancias de peso, la conversión de alimento, la producción de leche, de lana, de carne, ¿cierto? Todo lo que sea productivo. Y la calidad, ¿cierto? La calidad de esos productos, la calidad del marmoleo en la carne, ¿cierto? La grasa en la leche, la proteína en la leche, van a tener una heredabilidad, digamos, alta en un rango del 45 al 60%, aunque esto está condicionado. ¿Condicionado a qué? En qué poblaciones se miden, ¿cierto? Y gracias a la sabia naturaleza, ¿sí? Cuando hablamos de conformación esquelética y anatómica, ¿sí? Tenemos heredabilidades bastante altas que nos aseguran, ¿cierto?, una uniformidad, por lo menos en número. ¿Cuántos brazos tienen los humanos? 2. No encuentro heredabilidades bajas para que por ahí, ¿cierto? O no puedo hacer nada ambientalmente para.
cambiar esta conformación o estos caracteres. No son, gracias a esto no parecemos un Futurama, donde veo que hay 3 ojos, más de 4 brazos, ¿sí? Es decir, a nivel de conformación anatómica, las heredabilidades, gracias a Dios, ¿sí? Y a la naturaleza, son bastante altas. Aquí tengo otras más puntuales. En ganado de carne, ¿sí? La estimación de la heredabilidad es del 0.05. La estimación del peso al nacimiento tiene una heredabilidad de 0.4. Perdón. El peso al destete en ganaderías de carne, ¿cierto? Tiene una heredabilidad del 0.30. Vamos a ver en ganadería de leche. La heredabilidad de la variable que usted está analizando. 0.1. La producción de leche, 0.25. La producción de grasa, 0.55. Conformación de la ubre, 0.20. Estatura, 0.50. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir estos valores? Quiere decir casi que la interpretación es la misma cuando mirábamos el ejemplo del peso al destete, ¿cierto? Si yo quiero mejorar, David Gustín, ¿está en clase? Profe, ¿a qué se refiere con patas traseras? Patas traseras es como los aplomos, es decir, como tiene que ver mucho con la conformación para la producción de leche, ¿sí? Es decir, que tenga un diámetro, ¿cierto?, adecuado para que pueda ahí albergar, digamos, o darle espacio a la ubre, porque estamos hablando de ganaderías de leche, ¿sí? Okay. Que creo que por ahí tengo unas diapositivas sobre esos caracteres morfológicos que también son objeto de mejoramiento genético en miras a mejorar las producciones de leche. Que no me sirve que sean ubres tan caídas, ¿cierto? Conformación de ubre. No me sirve que los pezones sean, ¿cómo se llama esto? Que sean oblicuos, es decir, que estén en una posición no apta para el ordeño. Entonces, sí hay ciertas características que me van sumando mucho en conformación anatómica, pero que me suman mucho para la producción de leche, ¿sí? Bueno, señor. ¿Por qué la producción de leche es de 0.25 y la de conformación de la ubre es 0.20? No entiendo por qué la diferencia ahí. Conformación de ubre y ¿cuál más? Y producción de leche. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿No tendría que estar en el mismo rango? ¿Por qué? Pues no sé por qué en producción de leche es más y la conformación de la ubre es más pequeña. ¿Pero por qué crees que deberían estar en la misma rango? Pues que no deberían estar en el mismo rango, sino digamos la conformación de la ubre es más grande y un poquito menos la producción de leche. Bueno, no logro entenderte, pero son dos caracteres diferentes, ¿cierto? Y la heredabilidad me habla de los genes que están involucrados, ¿cierto?, en cada característica. Entonces, en conformación de ubre es una característica más morfológica, ¿sí? Es decir, hacia qué tan grande, tan pequeña puede llegar a ser. Aquí está inmersa
el ligamento suspensorio medio, es decir, esa parte que hace la división de la ubre. Son características de conformación anatómica versus la producción de leche, ¿cierto? Hay otros genes involucrados en qué tanta cantidad de leche produce un animal, ¿sí? Claro, que si yo voy en miras, lo que le decía el compañero anterior, en mejorar la producción de leche, yo no solo tengo que hacer selección de animales por volumen de leche, sino también por características como conformación de ubre, ubicación de pezones, ¿cierto? Porque esto me va sumando a que tengamos poblaciones con mayores producciones. No sé si me hago entender, Jade. Sí, profe, gracias. Pero son caracteres diferentes, ¿cierto? Bueno, pregunta sobre heredabilidad. Profe, una pregunta. Señor. Bueno, profe, en el caso de nuestro escenario problema como tal, pues nosotros estamos enfocados mucho en el tema de intervalos entre partos, queremos mejorar eso. Sí. Pero, o sea, de acuerdo a esta tabla de heredabilidad que tú nos estás dando, para llegar a un mejoramiento de intervalo de parto, estaríamos hablando también de que tenemos que mirar todos estos chiquiticos para llegar a ese punto de mejorar el intervalo entre parto. ¿Cuáles chiquititos? O sea, producción de leche, conformación de la ubre. Porque yo entiendo, o sea, y tiene mucho sentido lo que dice que el intervalo entre parto es más un componente ambiental que genético, según lo que dice esa tabla. Sí, ¿cuál es el componente genético? Yo sé que usted me copia la idea, John. ¿Cierto? Principalmente yo creo que el tema de nutricional juega un papel clave en el tema de intervalos de parto. Es decir, si yo hoy le pregunto qué harías para mejorar esos promedios tan altos de intervalo entre partos, tú empezarías a hacer selección de individuos para ponerlos en un programa de apareamiento y traer y comprar el mejor semen o el semen más caro a nivel mundial para meterlo a esas ganaderías y empezar a mejorar vía genética esto? Yo diría que no, profe. Yo diría que primero que todo tendría que, porque yo estoy viendo que el intervalo de parto, como te decía ahorita, tiene más un componente ambiental que genético. ¿Y entonces qué harías? Yo mejoraría instalaciones o ya le daría un manejo más a la parte ambiental que a la parte genética. ¿Seguro? No. Profe, también no podría ser una buena suplementación después del último parto para que tenga una recuperación más rápida. Eso es nutricional. ¿Seguro que usted haría eso, John? Profe, no me diga así como que me pone como que la estoy embarrando. Mi papel es ponerlo a dudar. Profe, pero de acuerdo a eso estamos hablando de que un intervalo de parto es el 90% componente ambiental. Entonces yo diría, pues si por aquí es donde más puedo hacer mejoramiento, pues yo me iría por la parte más ambiental. Sí, entonces no lo dude y con mayor seguridad tiene que decir, claro, profe, porque estamos hablando del 90% del componente ambiental y tú acabas de mencionar que realmente cuando se presentan heredabilidades tan bajas, ¿cierto? La selección de individuos no es la mejor opción. Pudiera resultar muy costosa y a través del tiempo no mejorar considerablemente el intervalo entre partos. Entonces, claro, usted se despliega ambientalmente con lo que dice. Kiara, no, yo suplemento. No, pero entonces montámosle un plan nutricional mucho más robusto. No, que mejoremos instalaciones. Es decir, el 90% es lo que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque es el componente ambiental. Eso fue como la clase pasada, unas clases pasadas que tú nos hablaste de esos caballos que saltaban y todo eso, que
Que tú decías, yo para qué voy a ponerme a quemarle pólvora a un animal que eso lo llevas en genética, no nada que ver en componente ambiental. ¿Cierto? Entonces, los parámetros genéticos, y ya con este término, la próxima clase vemos los otros dos. Los parámetros genéticos es la primera orientación para una toma de decisiones, ¿cierto? Ahora, usted no puede decir, profe, es que el intervalo entre partos, el promedio del intervalo entre partos son 800 días, ¿cierto? Yo tengo que bajar eso a como de lugar, ¿sí? ¿Y cómo lo va a bajar a como de lugar? Con esto. Con mi 90% ambiental. Con el 90% ambiental. No me puede decir, no, pues no hay nada que hacer porque, o sea, ¿dónde está la lista de los mejores animales? No, profe, ninguna vaca salió buena. Imposible. Recuerden que el promedio de los 800 días, por ejemplo, estoy hablando una cosa loca, esa es el promedio poblacional, ¿cierto? De las 320 vacas que tiene. Yo debo escoger las de mejor comportamiento. Es decir, si yo tengo aquí 800, ¿cierto? Pudiera escoger, así sea, no sé, una o dos, que estén lo más alejadas posibles del promedio. Porque en este punto me sirve irme a los extremos de la curva. Porque necesitamos bajar ese promedio. Porque yo aquí necesito bajar el promedio, correcto. En términos de producción, yo jamás me iría a los extremos, ¿cierto? Porque iría en búsqueda de los animales que mejor comportamiento tengan respecto al promedio o superior al promedio. ¿Y cómo yo sé que son superiores al promedio? Pues obviamente con la desviación estándar que les acabo de mencionar y la varianza, que como lo dijo Dylan, ¿sí? Son medidas de dispersión y son las que me dan las herramientas para responderle a la profesora sin dudar, ¿sí? Sin duda alguna, que sí, no voy a hacer selección, profe. Claro, identificamos la vaca Pepita, fulanita, ¿cierto? Como las mejores vacas. ¿Por qué? Porque tienen los mejores promedios de intervalo entre partos, es decir, están muy alejadas del promedio más menos una o menos dos o menos tres desviaciones estándar. Entonces son objeto de selección. Pero selección en términos generales, ¿no? Pero vamos a utilizar es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. ¿Por qué? Porque tenemos el 90% a nuestro favor. Entonces, los programas de mejora genética se manejan, por eso yo le digo así, yo desde el principio le dije, necesito un informe útil, no un informe lleno de teoría, que es la que yo le estoy dando, ¿cierto? Usted simplemente me tiene que decir, profe, teniendo en cuenta los resultados del análisis, en cuanto a heredabilidad, repetibilidad y correlaciones, estas son las acciones a tomar. ¿Sí? En el caso que estamos discutiendo de intervalo entre partos, genético, no mucho, ¿sí? Porque vuelvo y le repito, ahora miremos, John, cómo es el comportamiento de intervalo entre partos en cuanto a repetibilidad y a correlaciones, porque también estoy hablando de estos de parámetros genéticos, es decir, del conjunto de estas tres características, ¿sí? Que también me apoyan o que me dan un apoyo bastante grande en la parte del análisis de los datos. ¿Listo? Bueno, no sé. Yo realmente a veces quedo como con un sinsabor muy feo, porque si usted no entiende, debería generar muchas preguntas en cuanto a, profe, vuélveme a explicar, profe, no entendí, profe, ¿qué hacemos? Cuando yo tengo muchas dudas, ¿sí? Pero el silencio lo único que hace es perjudicarlos, porque al final, bien sea escrito o bien sea oral,
yo voy a tener que evaluar esto. Gabriela tenía levantada la mano, no sé si quiera mencionar algo. Profe, ¿vamos a tener que estimar los parámetros genéticos con los datos que usted nos dio? Sí, lo vamos a tener que hacer. Por eso mi pregunta al inicio es, ¿cómo va en el análisis de datos? ¿Qué problemas tiene? No sé, ¿pudimos instalar? No pudimos instalar. ¿Pudimos hacer el análisis exploratorio? Sí, ya aquí tenemos las tablas, profe, necesito que las revises. Es decir, yo sé que por ahí en mi correo tengo un solo portafolio que no me ha dado tiempo para revisar, pero los demás... Y veo allí a Dylan y a Hilary y María Fernanda. Yo le hice una pregunta y no me respondió. John. Profe, es que no había escuchado bien. No, señora. ¿Cómo Dylan se escucha? Y lo tiene ahí al lado. ¿Sí o no, Pues Dylan? que la verdad venía en el mío, entonces no podía hablar. Bueno, es una falta de responsabilidad contigo mismo, porque a las 10 tenemos clase, ¿sí? Es mejor que no asistas a clase y me pidas una explicación la clase siguiente, pero que no cometas esos errores de estar en lugares no adecuados recibiendo la clase. Bueno, David Gustín lo veo ahí, que también le pregunté y no respondió. Gabriela tiene la mano levantada. Dejó la mano levantada y se fue. Estamos aquí, no que está en el baño. Kiara, ¿preguntas, John? No, bien, yo. Bueno, está bien. Listo, niños. Me quedo aquí si algún grupo quiere tutoría. Si algún grupo quiere... Profe, no es como tal, cuando yo ingresé todos los datos de R para las agrupaciones, o sea, yo hace la clase pasada, usted dijo que depuráramos, no depuráramos, pues o sí, depuráramos los datos que no eran servibles, pero mi compañera que está Jennifer acá presencial, le dijeron que no depurara nada ni eliminara nada. Bueno, sí, yo sé, lo hablé con la profesora. Entonces, para yo colocar en contexto, yo le dije, yo no te puedo agrupar, porque teníamos que mandar el informe, y yo dije, yo no te puedo agrupar un dato, los datos con unos con depurando y otros no depurando porque son demasiados datos. No lo entendí. O sea, cuando yo agrupo los datos para hacer las categorías, que son las dos, acá ella me dice que acá no pueden eliminar ningún dato. A ver. Y usted me dijo que lo eliminara. Y si yo hago uno depurando y otro, pues sería como diferente. Yo le hago una pregunta a usted, Sebastián. Porque esto es una toma de decisiones, no es lo que la profesora diga, ¿cierto? Porque al final, desde la clase anterior, le dije, desde hoy hay que tomar una decisión, ¿sí? Y aquí la primera toma de decisión es, ¿depuro los datos o no? Para mí es mejor depurarlo, si yo lo estaba depurando. ¿Por qué? Y va a ser siempre porque entre menos datos va a ser mucho más conciso y más exacta la información. ¿Cómo se depuran datos? Bien, yo digamos que no lo voy a dejar solo en esto y le voy a enseñar a cómo hacerlos, ¿cierto? Pero aquí la decisión la toma usted. Si John dice yo voy a depurar datos y Sebastián dice yo no, son decisiones y criterios profesionales independientes. Ahora, los dos dicen sí, pero la pregunta es ¿por qué? Profe, porque como nuestro análisis ojímetro, revisamos los datos y nos encontramos datos que se desfasaban de una manera, creo que una vez te comenté que encontré una vaca de 3.000 días de intervalo de parto. Eso es absurdo. O sea, ¿eso biológicamente tiene una explicación? O sea, No. sí, No. puede decir que simplemente en todo ese tiempo no tuvo parto. Yo para un animal de, o sea, para mí de sería, 10 años sin parir. para mí sería una vaca de descarte.
Listo. Y para mí es donde yo digo, yo entro a decir, hay que depurar datos porque pues yo para qué le voy a sacar un dato a una vaca que no me sirve. O sea, yo encontré una de 3.000 días. O para qué vamos a hacer mejoramiento a una vaca que lleva 3.000 días sin parir. Pues no, si usted la deja en el análisis, lo único que va a hacer ese dato es modificarle el promedio. Usted dijo, hacer bulla estadística. Ruido estadístico. Ruido estadístico. Pero, profe, ahí el tema es... ¿Cómo lo saco? O sea, usted lo justifica, usted dice, listo, vamos a eliminar estos datos porque... ¿Cómo lo eliminas? No, eso es muy fácil, eso es lo de menos, John, porque hace parte del entrenamiento que yo les voy a dar. Aquí realmente ¿a quién le hacemos caso? ¿A la profe Vivian o a Melissa? A Melissa. No se trata de eso, se trata de decir, yo voy a hacer una depuración de datos, pero no se trata únicamente de eliminar un solo dato que tenemos de 3.000 y algo, porque si tú lo borras, no va a hacer nada. No hace nada, es un solo dato. No, son varios datos que uno comienza a anotar y a descartar. Y aquí lo que yo necesito es que cada grupo, ¿cierto?, me diga, mira, profe, nosotros ya decidimos, porque es una decisión, que vamos a establecer un rango de análisis de datos. Ok, ¿cuál es ese rango, John? Le voy a decir una cosa loca, porque lo tienen que justificar cada grupo. Profe, nosotros vamos a establecer un rango de 0 a 2.000. Entonces justifíqueme eso y yo le enseño cómo a través del uso de R nos vamos a quedar con ese rango. Profe, en el caso también encontramos vacas muy buenas de 300 y pico de días. Encontramos vacas muy buenas. Mi pregunta es, cuando yo depuro datos, sí o sí, ¿tengo que irme a los dos extremos o solamente puedo coger el extremo de la derecha? Que es el eso depende de usted. Yo le pregunto, biológicamente, 300 días son... No, eran como 380 días. Bueno, si usted me habla de 380 días, yo digo, vaca, está bien. ¿Por qué? Porque por lo menos yo ya tengo que haber investigado que el intervalo entre partos ideal, óptimo, teórico, como le quiera llamar, son 365 días, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro vacas muy buenas de 280 días, mentira. Yo digo, a ver, ¿biológicamente tiene explicación? No, señora. ¿Por qué? Porque yo ya... No, profe, y con seguridad. No tiene explicación, ¿por qué? Porque mira, el intervalo entre partos lleva consigo involución, la gestación. Destete, ¿por qué? Estamos en ganaderías de leche. De leche, saca los terneros, ¿para qué? Pero igual uno le da pues en los artículos que nosotros decían, hay que darle un tiempo, al menos unos días de calostro. Ya sí, obvio, los días de calostro, claro. O sea, vos de 5 en 5, todo te afecta y te da un promedio, ya no te pasa de 1.01 a 1.2. Está charlando. La profesora sabe que en 1.000, 2.000, 5.000 vacas cambia todo eso. Estamos hablando de un individuo, no estamos hablando de una población. No, pero estamos hablando de promedio. Entonces, esa es la discusión que yo quiero tener, esa es la discusión que yo espero encontrar en cada grupo, ¿cierto? Esto no se trata, si al final... en la depuración de datos de los 1.000, ¿usted se queda con 100 datos? ¿Bien justificados? Nadie tiene por qué decirle tiene 0. Profe. Entonces, sí, yo puedo tomar esa apuesta de irme y dejarla de 380. ¿Yo por qué la puedo sacar si están dentro de los biológicos? Por eso, mi querido, por eso le digo, dígame cuál es el rango que usted va a dejar de los datos. Entonces usted me dice, listo, profe, a partir de 380, yo allí inicio y me voy hasta 2.000 días. No. Ese es el rango, pero sí, yo es que no quiero, digamos, revelar los trucos. Pero no estamos tan alejados de la realidad.
No, obviamente vuelvo y le digo, usted tiene que tener una justificación de por qué va a eliminar datos. Ahora, cuando yo elimino datos, puede que por ahí se me vaya 1 o 2 animales, ¿cierto? Pero no quiere decir que yo voy a eliminar a la mitad de las vacas. Esa es otra situación. Otra pregunta, profe. Hay muchas que son madres primerizas, de esas no tenemos datos. Bueno. ¿Es un estudio aparte? Sí, lo que habíamos dicho, ya la siguiente clase, bueno, yo voy a ir avanzando, ¿cierto? En clase y en análisis. La siguiente clase, que es un poco más larga, arranco con el análisis de esos datos, con el propósito de ir ayudando a aquellos grupos que van arriba, en el sentido, si nosotros necesitamos depurar, listo, yo le digo cómo depuramos esos datos, 2 comandos y me sale mi nueva base de datos depurada. ¿Qué tengo que ir a hacer con esa nueva base de datos depurada? Volver a hacer la estadística general, ¿cierto? Porque ya está un poquito más ajustada, y en términos generales, mi justificación va a ser la que estamos discutiendo, ¿no? No hay interpretación biológica para esos datos, 1, y como no sabemos más de los datos, pudieran estar sujetos a errores en la medición de los mismos. Y tú sabes que el error nos genera mucho ruido estadístico, y si mi objetivo es al fin seleccionar, así sea 1 o 2 vacas de la población, yo tengo que hacer ese ajuste. Entonces, no se trata, vuelvo y les digo, de complacer a sus docentes, sino más bien de justificar el porqué del análisis de los datos. Que esa era la pregunta inicial de Sebastián. Profe, entonces, bajo ese orden de ideas, porque pues, digamos, normal, el grupo de uno tiene que estar pasando el informe y todo eso, entonces, te escribo al correo para que me ayudes o me expliques cómo depurar los datos bajo la información que yo quiero sacar, porque, bueno, para comenzar a seguir avanzando. No, mira, el viernes voy a iniciar con la depuración de datos general. Porque, bueno, entonces listo, si iniciamos el viernes, pero entonces yo necesitaba hacer, porque quedamos en hoy en hacer agrupaciones para comenzar a subir los datos a R. Pero entonces, sin eso, ¿yo para qué lo subo? O sea, ¿para qué va a hacer doble trabajo? No hagas doble trabajo, ¿cierto? Yo, por lo menos, en el primer análisis estadístico descriptivo, usted ya debió haber estimado cuánto es el intervalo entre partos, y debe ser muy alto. ¿Por qué? Porque tengo datos de 3.000 y algo de días, ¿cierto? Entonces, así sea un solo dato o 2, eso me genera ruido estadístico. Y ya tomen una decisión para el viernes. Vuelvo y le digo, hacer un cambio. Yo le enseño la generalidad de cómo hacer la depuración de datos, pero que tiene que tener cada grupo para el día viernes. El rango con el que va a trabajar. Yo tiene muy clara ya qué rango va a usar, que posiblemente sea diferencial al que tiene Sebastián, y cada grupo. Aquí lo importante, vuelvo y le digo, es la justificación de ese rango. Y eso es ponerlo en R, el rango, y ya, te sale inmediatamente la nueva base de datos. A veces estamos quedados con mi grupo en eso, ¿verdad? Con la justificación, o sea, no sabemos cómo arrancar, si te damos soporte bibliográfico de por qué esa justificación. Usted tiene que hacer un análisis, les había mencionado, y ese análisis obviamente parte de una investigación, y esa investigación tiene que ver mucho con la naturaleza de las variables que estamos analizando, intervalo entre partos y número de parto. Entonces, claro, si yo tengo un promedio de 1.000 días, ¿cierto? En mi promedio, en mi análisis general de intervalo entre partos, usted ya sabe que teóricamente eso no tiene justificación biológica. Y a partir de allí, entonces empieza el análisis. Pero el primer análisis debe tener consigo que lo que ya identificaron. Profe, es que hay intervalos entre partos de 3.000 días, y eso obviamente nos modifica la media y nos obliga, ¿sí?, a hacer un análisis con datos más ajustados
que nosotros decidimos dejarlo en un rango de 385 a 2000 días. Ahí está el análisis. ¿De dónde salió? Pero bajo ese rango que tomamos ahí, entonces ya es donde usted nos va a explicar cómo depurar para... Claro que sí. Entonces claro que justificamos para que usted diga, no, listo. Si vieron los datos. Es que vuelvo y les digo, Claro, yo les estoy tirando las herramientas, pero yo hasta el día de hoy no he visto un portafolio. Ve, profe, nosotros te mandamos un avance. Miranda fue. Yo tengo aquí el de Mariana Medina, que no he tenido tiempo para revisarlo, pero no tengo más.